Los 15.000 actuales PAMES, o Xiwik, como se autonombran, viven en la llamada zona media de San Luis Potosí, en 4 núcleos principales. Los más meridionales moran en el ejido de Santa María de Acapulco y algunas rancherías cercanas. El terreno es muy quebrantado, la tierra poco fértil, la agricultura raquítica. Los hombres, a veces desde niños, siguen saliendo temporalmente en busca de trabajo. La confección femenina generalizada del petate suple en parte la pobreza económica. Los 4.000 PAMES del ejido se dividen en unos 15 barrios o rancherías diseminadas y dependientes de su cabecera, Santa María Acapulco. Esta con su iglesia, su panteón, las oficinas del comisariado ejidal, del juez auxiliar y del gobernador tradicional. El camino de terracería que comunica Santa María desde hace unos 15 años conlleva varios cambios. En la construcción de las casas, con sus techos de lámina en lugar de junco o de palma, con sus paredes de piedra o de bloc o de varillas vegetales. Se acostumbra también ahora, en lo posible, aprovechar camionetas y autobús. Pero aquí es el entorno que desde siglos los Xiwik preservan y llenan. Aquí es la tierra que los dioses les dieron. Aquí es el centro del mundo. La falta de buenas tierras agrícolas y minas, como la lejanía de los grandes ejes de comunicación, determinaron que esta zona pudiera más fácilmente perpetuar su cultura. La aculturación tuvo como eje las misiones franciscanas que se instalaron en la pamería. La religión pame, ecléctica, como la de sus vecinos mesoamericanos, adoptó fácilmente los elementos extraños que juzgaba benéficos, incorporándoles a su panteón y su cosmovisión. Las divinidades antiguas pudieron perpetuarse bajo la apariencia de otras que los cristianos imponían. La feroz lucha de los misioneros en contra de la religión autóctona no pudo desterrar la llamada idolatría, ni pervertir la estructura religiosa pame. Los sacerdotes curanderos resistieron los empujes. Con las armas intelectuales de la asimilación, la simulación y la transgresión, esos chamanes pudieron preservar y perpetuar su cultura. La religión propia podía así propagarse bajo las formas alteradas del cristianismo. El trueno sigue siendo el Dios supremo. El Dios católico asimilado al sol es subordinado al Dios trueno. Pero la forma popular heterogénea de la religiosidad Xiwik dista mucho de haber plasmado unos modelos y cánones que permitieran tener una visión clara del ser y su destino. Aquí se cree que el ser humano tiene 3 almas, posible reminiscencia de los 3 caminos post-mortem de los antiguos nahuas. Un alma mundana, se queda en el mundo, en compañía de uno como su doble. Esta alma se manifiesta cuando uno sueña con otra persona. Otra alma, el alma celestial, muy pura, muy bendita, se aleja de uno para ascender hacia el cielo a medida que uno peca. La tercera alma, suerte de alma mediadora, se encontraría entre la tierra y el cielo. Cuando uno se muere, el alma mundana se quedaría en la casa, en el panteón o en el lugar en donde uno tuvo una muerte violenta. La segunda alma, el alma celestial, llegaría en el momento de la muerte al cielo, el Kotao Konju, la cara, el rostro del sol. Por su parte, la tercera alma, el alma mediadora, llegaría hasta el purgatorio o el infierno después de una muy penible peregrinación. Allí, las almas se queman. El pecado es como una bola de manteca, un bulto, una joroba que se quemaría. Luego dejaría libre el alma para subir al cielo.
al rostro del sol. En tiempo de las ofrendas son las almas del purgatorio y del cielo las que regresan aquí a visitar a sus familiares. Pero además de estas tres almas, uno tendrá como compañero una cosa mala, un diablo, que se nutre de las almas y de la sangre derramada de sus víctimas. Las almas, fuerzas o poderes propios y particulares, no son concebidas como entidades bien definidas. Serían vientos, sombras, mariposas, pájaros o seres descarnados. Esas almas, tanto las de los vivos como de los difuntos, por ser entidades extremadamente móviles y en su caso peligrosas, deben ser tratadas cumpliendo estrictas normas. Hoy en día, en Santa María Acapulco, se hacen ofrendas a las almas de los difuntos en 3 ocasiones. El 31 de octubre para los angelitos y el 1 de noviembre para los adultos. Rituales que se repiten los días 7 y 8 y el 28 y 29 de noviembre. Algunos cumplen con las 3 ofrendas, muchos únicamente una vez, los días últimos considerados los más importantes. El sacristán Pame, encargado del templo y sus rituales, con la ayuda de sus fiscales, limpian el interior de la iglesia y su atrio, y decoran el pórtico y la cruz atrial. Limpian también el panteón de su maleza. Uno de los altares laterales de este templo franciscano del siglo XVIII es dedicado a San Francisco y San Antonio, que interceden ante San José. Es San José de la Misericordia con el niño Jesús en los brazos, con el cordón de su hábito, el famoso cordón franciscano. Los dos santos sacan unas ánimas del purgatorio. Otras almas son sacadas por los padrinos con el pañuelo que se utilizó en el ritual de lavamiento de manos. Las ánimas que levantan la vista serán salvadas. Las que miran hacia abajo serán condenadas. Sobre el mismo altar reposa un cráneo humano, una calavera. El Chimiú es San Gregorio, patrón o dueño de las ánimas adultas en el purgatorio. Ese cráneo es tal vez remanente del culto mortuario de los misioneros franciscanos. San Gregorio es aquí objeto de rituales, ofrendas, mandas y tabúes. Hacia mediodía, el sacristán se arrodilla frente al Chimiú, el cráneo, suplicando y rogándole. Luego, de pie, el sacristán toma de manera ceremonial a San Gregorio y lo llevan al bautisterio, acompañado de fiscales. Aquí proceden al lavatorio, con agua tibia y jabón nuevo y estropajo. Una vez bañado, se coloca al cráneo sobre su altar ceremonial. Los ojos de San Gregorio se dirigen con mucha exactitud hacia la cruz atrial. Se decora el aparato y el Chimiú de flores de cempasúchil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por los de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dispénsame y perdóname tú como jefe. Hoy vengo a visitarte. Nuestro Señor me perdonó, me dio permiso de venir a verte. Me dispensas porque hoy te voy a bañar. Dios y la Santísima Virgen me dieron permiso para que a la 1 de la mañana sueltes a los angelitos y los adultos para que vengan. Ya tengo el agua, pues ha llegado el día de bañarte, para que sueltes a los angelitos y a los adultos antepasados para que vengan aquí. Dispénsame. Vengo a dar repique de campanas mientras que tú des permiso a las almas adultas para que vengan. Ya llegó el día. Como ya terminé de bañarte, te voy a llevar a tu altar para que les des permiso y yo voy a tocar las campanas. Que Dios nuestro Señor me perdone por venir a visitarte.
pues llegó el día cuando las almas salen del purgatorio y vienen a pasearse al mundo. Vienen a visitar a sus padres. Cada una va a visitar a sus parientes, las mujeres a sus maridos y sus familias, el padre a sus hijos, nietos y demás. Yo les voy a esperar para que mañana vengan a reunirse aquí y se celebre la tradición de las ofrendas, y que Dios y la Virgen me ayuden. El próximo domingo se celebrará otra tradición y nuestros antecesores van a venir a cumplir la tradición. Las almas cumplen la tradición para ti, San Gregorio. Tú, por tu parte, vas a cumplir la tradición para ellas. Los días 30 y 31 de octubre, en las casas, la gente construye los altares familiares para las ofrendas. El altar decorado de cempasúchil u otras flores amarillas y a menudo coronado por un arco se coloca normalmente a unos metros de la entrada de la choza, pues se debe, en lo posible, evitar un acercamiento apremiante de las almas con los vivos en sus actividades profanas. Pero, sobre todo, en caso de mal tiempo, se puede instalar el altar adentro de la habitación. Se limpia el panteón, sus tumbas y sus cruces. Unos arreglan igualmente el camino de la casa para dejarlo limpio para la venida de las almas. El 31 de octubre y los 7 y 28 de noviembre son días de ofrendas para los angelitos. Desde las primeras horas el repique de las campanas anuncia la venida de las almas. En el día se tiran cohetes para guiar a las almas hasta sus casas y advertir a los vecinos de la presencia de las ofrendas. En los altares familiares se ofrendan atole y gorditas. Estas gorditas son pequeños panes de masa y azúcar en forma de estrella, rueda, corona, pájaro, vaca. Son juguetes para los angelitos. Se dejan las ofrendas largo tiempo. Las ánimas aprovechan el calor. Los vivos, familiares y vecinos comerán frío. El alma, el invitado, se apropia del calor. Olor, vapor, aroma, efluvio. Ser imponderable se sustenta de las sustancias volátiles. Al mismo tiempo gusta del orden, de la limpieza y la belleza. Se apropia de la esencia de los cempasúchil y del copal. Gusta de los minués y de los cantos. Es un fin gastronómico, esteta y melómano. El purgatorio y el cielo son tristes regiones de indigencia, en donde, como en la tierra Pame, hay periodos de escasez y hambre. Eso explica, en su anual regreso a la tierra, aquella apetencia de las almas para gozar, aquí, de lo que les hace falta allá. Pero el apropiarse de la esencia de las cosas hace al mismo tiempo que éstas languidezcan poco a poco. Las ofrendas alimenticias se vuelven frías e insípidas. Los cempasúchil se marchitan. La presencia de las almas obliga a tomar precauciones. Se debe ofrendarlas, agradecerlas, evitar toda sombra de envidia. En la proximidad del altar no se puede ser grosero ni inconveniente. Se suele también tocar música para las almas. Un trío de 2 violines y una guitarra toca minuets frente al altar. Se cantan también alabanzas, cantos que tratan de la Virgen, la dueña de las almas de los angelitos, por ser su madre y porque como niños esos murieron vírgenes. Cuando falta poco para que se acaben de consumir las velas, se tiran cohetes y se procede a la distribución de las ofrendas a los presentes. El 1 de noviembre y los 8 y 29 del mismo mes
son días de ofrendas para los difuntos adultos. A mediodía, campanas y cohetes despiden a los angelitos y reciben a los difuntos adultos. Las almas adultas son todavía más hambrientas que las de los angelitos. Se invita a esas almas café, agua y panes para que se alimenten y esperen sin demasiadas molestias hasta la noche, cuando se procede a ofrendas de tamales o elotes. Hay quienes también hacen ofrendas a animales domésticos muertos recientemente. Otra costumbre de esos días es la actuación del mitote. Al son de una flauta melancólica, unos hombres tomados de los hombros danzan en círculo, ritmando fuertemente con sus pies la música. En tiempo de buena cosecha, las ofrendas son numerosas, ricas y abundantes. Los vivos y los muertos pueden entonces hartarse y hasta empacharse. En tiempo de penuria, los pobres alimentos no agradan a nadie. El 30 de noviembre es el día último del mes y de las ofrendas. En algunos altares, al lado de las ofrendas se colocan cruces de recientes difuntos. Acabado el ritual de las ofrendas familiares, se llevan esas cruces al panteón, en procesión, con música y cantos. Los deudos colocan las cruces sobre las tumbas, se tocan minués y se canta. Luego, la procesión se dirige hacia la iglesia. Desde la mañana llegan cortejos de los diferentes barrios del ejido. Adentro del templo, la gente de sus morrales saca tamales, gorditas, elotes, panes, a veces atole y frutas, para ofrendarlas al Chimiú. Hacen plegarias y mandas a San Gregorio, a las ánimas benditas, a la Virgen Santísima y además santos, a todos los cuales se encienden velas. Hacia las 17 horas se toca el minué de la despedida. El sacristán sajuma de copal a San Gregorio y a las ofrendas, y procede con sus fiscales a la distribución de las mismas. Algunos de los presentes no recibirán nada. No importa, las ofrendas son para San Gregorio y para las ánimas del purgatorio que ya no tienen deudos para ofrendarles en sus casas. Si en la casa el ritual es familiar, aquí es comunitario. Entre todos se ofrenda a esas almas solitarias. De no ser así, un desastre afligiría a toda la comunidad. Los oficiantes desmontan el cenotafio. El sacristán, siempre ceremonial, regresa a San Gregorio a su altar. La comunidad ha despedido a las almas que ya regresan a su morada inmisericordiosa, región de trabajo y de hambre. Terminado el ritual de las ofrendas, el Chimiú, de nuevo en su lugar, intercede por las ánimas del purgatorio. Los vivos regresan a sus casas o se quedan en el centro para el baile. Todos contentos por haber cumplido con sus deberes y haber vuelto al orden profano. ¿Pero a dónde iremos al morir? Algunos, elegidos por los truenos, como los chamanes, tendrían lejana reminiscencia del Tlalocan, una vida eterna de cierta dicha que les permitiera mandar a su pueblo terrenal algunos favores, en particular la lluvia. Otros, los que murieron de muerte violenta en el campo, serán ánimas en pena, a menudo maléficas, quienes año con año volverán a sufrir las atrocidades de su muerte, vociferando los mismos gritos de espanto. Tal vez, la gran mayoría de los difuntos irían a una región lejos de ser dichosa, pero por lo menos apacible, aunque pobre en favores y alimentos. Si muchos chihuic actuales dudan y se sienten indecisos sobre el más allá, algunos piensan que después de la muerte seguirán teniendo la misma vida que sufrían en la tierra, la misma pobreza, los mismos trabajos. Allá sufrirán la misma discriminación, el mismo desprecio. La única diferencia es que allá uno no tendrá más cuerpo, sino será pura alma, puro viento.
eterna desdicha. Aunque ciertos pensadores de la antigüedad mesoamericana manifestaban ideas similares, podemos pensar que tales concepciones Shiwik derivarían de una suerte de transgresión, de transmutación de la doctrina teológica de los misioneros. Si Dios predestinó y sigue predestinando a los indios a sufrir aquí en la tierra, quienes en la eternidad proseguirán su esencial condenación. Tal vez, frente a esta ineluctable predestinación, se podría regresar a conceptos más propiamente Shiwik, volver a tomar o inventar un futuro menos apremiante, el que permitiera a la vez una forma de vida más propia.